quiero mostrar un poquito de cuál es la situación de la dimensión de seguridad en los países, en la región de América Latina y el Caribe. El primer indicador les decía que es el de Community Safety. Esto lo que mide es el porcentaje de mujeres de 15 años o más que declaran sentirse seguras al caminar solas en la noche. El promedio para la región es del 42%, pero tenemos una gran variabilidad dentro de la región. Tenemos el peor país, tiene nada más que el 10% de mujeres que se sienten seguras, que es el caso de Venezuela, y el mejor país registra un 61%, que es el caso de Jamaica. Jamaica es el mejor. Después tenemos el índice de violencia física y sexual contra la mujer, que mide el porcentaje de mujeres que dicen que a lo largo de su vida enfrentaron alguna situación de violencia físico-sexual por parte de su pareja. Tenemos un promedio de 32% para toda la región. El peor país tiene un 64%, si no me equivoco es Bolivia, y el mejor es un 14%. Y por último, la medida de Organized Violence, que es la que nos interesa especialmente acá, lo que mide es el número de muertes que se producen por 3 posibles tipos de conflicto, que ahora les voy a explicar en detalle, cada 100.000 habitantes en cada país. El promedio para América Latina es 0.1, el peor país registra un indicador de 1.1 y es México, y los mejores países, que son varios, tienen un valor de 0. Es decir, al momento de la medición no hubo ninguna muerte causada por conflictos específicos que ahora les voy a mencionar. Entonces, esta medida de Organized Violence surge de la Uppsala Conflict Data Program, y lo que mide es el número de muertes que se producen por episodios de violencia organizada. Este indicador comienza a contar a partir de las 25 muertes. Entonces tiene que haber como mínimo 25 muertes para que las comience a contar. Y abarca 3 tipos de posibles episodios de violencia organizada. Por un lado, captura conflictos donde el Estado está involucrado. Ese sería, por ejemplo, el caso de una guerra entre 2 países o de un conflicto entre un Estado y un grupo rebelde. Captura también conflictos en los cuales el Estado no participa. Esto podría ser conflictos entre grupos rebeldes o entre grupos paramilitares, por ejemplo. Y después está lo que se llaman los one-sided conflicts, que son situaciones donde hay uso de la fuerza armada por parte del Estado o un grupo organizado y en contra de civiles. Entonces, esta medida que captura estos 3 tipos de conflictos es en ese sentido muy innovadora y novedosa, porque significa un progreso respecto a mediciones previas que en general solo capturaban muertes por conflictos armados donde el Estado estaba involucrado, por ejemplo por guerras. Entonces, en ese sentido es una ampliación bastante grande. Sin embargo, las muertes provocadas por la acción de las pandillas no está incorporada. Y la razón por la cual no captura las muertes por pandillas tiene que ver principalmente por restricciones informativas. En general es información muy difícil de disponer, que no está disponible públicamente. Entonces les contaba eso, para la información de violencia de pandillas los datos son muy escasos e incluso suele haber conflictos respecto a cuál es el verdadero dato. Por ejemplo, en El Salvador suele haber opiniones encontradas entre lo que el gobierno dice que son las muertes por pandillas y lo que las fuerzas de seguridad dicen que son las muertes por pandillas. Entonces lo que hicimos para poder llevar a cabo el ejercicio que les mencionaba fue tomar información siempre de la misma fuente de datos. Nos basamos en Insight Crime, que es una organización que captura información sobre violencia organizada en Latinoamérica. Y allí encontramos información para El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua y México, que lo que nos dice es el número de homicidios que se pueden atribuir a miembros de pandillas. Y lo que hicimos, como les mencionaba antes, es tomar esta información y de algún modo sumarla, agregarla a la medida de Organized Violence y volver a calcular el indicador de Women, Peace and Security. Ese es el ejercicio que hicimos. Y los resultados que obtuvimos son los siguientes. Ahí en la gráfica de la izquierda les muestra el valor del índice antes de incorporar el dato de violencia de pandillas
a la derecha tenemos el después. Y recordemos que este índice toma valores entre 0 y 1. 0 es la peor situación, 1 es la mejor. Es decir, es una situación de menos o de mayor bienestar para la mujer, cuanto más cercano a 1. Y lo que podemos ver comparando los dos gráficos es, primera observación, que cae el valor del índice para todos los países. O sea que podemos decir que el bienestar de las mujeres se reduce en todos los países si comenzamos a incorporar información de violencia de pandillas. Y punto número 2, se produce un cambio en el ranking de países. Fíjense que Nicaragua y México continúan en la misma posición, a pesar de tener un menor valor del índice, están en primera y segunda posición en este subgrupo de 5 países con el que estamos trabajando. Pero El Salvador se mueve del tercer puesto al último. Esto lo que nos está diciendo es que El Salvador es uno de los países más fuertemente afectados por esta cuestión de la violencia de pandillas. Y después Honduras y Guatemala, si bien el valor absoluto del índice cae, ganan posiciones en el ranking por el hecho de que, si bien hay violencia, no es tan fuerte como en El Salvador. Entonces, ¿qué podemos concluir? Bueno, la pregunta que nos habíamos planteado es qué implicancias puede llegar a tener incorporar esta dimensión de la violencia de pandillas en el monitoreo que se hace de los países para ver si se están acercando a los objetivos de la Women, Peace and Security Agenda. Y lo que nos encontramos es que hace una diferencia. Vimos que cayó el valor del índice, o sea, cayó el bienestar de las mujeres en todos los países para los cuales tuvimos información. Y también se produjo un cambio en el ranking de países, que eso va a depender de cuán relevante sea, cuán fuerte sea esta violencia en los países analizados. Otra conclusión es que sería muy útil poder hacer esto de manera más sistemática, es decir, que sería muy útil poder contar con información confiable y comparable para todos los países de la región. Pero sabemos que de momento eso es una traba bastante importante en el informativo. Y por último, en términos de las implicancias para la Women, Peace and Security Agenda, esto definitivamente nos da una nueva perspectiva porque nos da nueva información para las mujeres tanto como víctimas de las pandillas y como miembros activos de pandillas, y entonces nos aporta muy buena información para ver cuál es su rol como posibles constructoras de paz y de resolución de conflictos.